Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poquito sobre normalización. Por ahí habíamos subido unas diapositivas, pero algunos tienen algunas dudas al respecto. Van a ver que el proceso pues, es relativamente sencillo. En principio, la normalización se define como el proceso mediante el cual se transforman fíjense bien, datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeñas que, además de ser más simples y más estables, son más fáciles de mantener. La definición puede parecer un poco compleja, pero pues es muy fácil, ¿no? Simplemente, si ustedes analizan esta descripción, se trata de dividir una tabla en tablas más pequeñas que sean más fáciles de mantener. El proceso es el de divide y vencerás. También en el proceso de normalización, bueno, se trata de aplicar dos grandes requisitos en las bases de datos. Lo hemos mencionado mucho durante el semestre, que es el de tratar de evitar valores nulos y valores repetidos. Y bueno, van a ver ustedes que la única manera muchas veces es dividir una tabla en otras tablas más pequeñas. Dice aquí que también se puede entender la normalización como una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. De eso se trata, de minimizar los problemas de lógica. Y cada regla está basada en la que le antecede. Bueno, básicamente son tres formas normales. Una es la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. En inglés le llaman normal forms. Deberíamos llamarle reglas o algo similar, pero pues como en los textos han transcrito literalmente, entonces le llamamos formas normales. Son simples reglas, ¿no? Algunos textos mencionan hasta 5 formas normales, que serían estas 3 más la cuarta, más la de Boyce Code, pero en sí solamente son 3. Las otras generalmente se forman a partir de estas 3, ¿no? Esas 3 son las básicas. La primera forma normal dice que hay que eliminar todos los grupos repetidos, incluye la eliminación de todos los grupos repetidos. Por ahí alguien me decía que pues en algunos textos veía que la primera forma normal habla sobre establecer una llave primaria, pero viene a ser básicamente lo mismo. A veces la única manera de establecer una llave primaria es eliminar los grupos repetidos. Ahorita vamos a ver. La segunda forma normal implica eliminar las dependencias parciales. En ocasiones la llave primaria está formada por 2 atributos o columnas, o hasta 3, o puede haber más, pero ya se vuelve mucho más complejo el asunto. Entonces, muchas veces una llave primaria está formada por 2 atributos o 2 columnas, y va a haber, o es probable que haya columnas que solamente dependan de uno de esos 2 atributos. A eso se le llama una dependencia parcial. Y pues se supone que la llave primaria está definida para que todos los demás atributos dependan totalmente de ella. Por lo tanto, si una llave primaria que está formada por dos atributos tiene una columna que solo dependa de uno de ellos dos, entonces se llama dependencia parcial, y ahí nos está fallando, ¿no? Porque debería depender de ambos. Entonces se trata de eliminar esa dependencia parcial. ¿Cómo? Finalmente todo va a ser dividiendo la tabla en otras tablas. La tercera forma normal dice que hay que eliminar dependencias transitivas. Esto es cuando una columna que no es parte de la llave primaria depende de otra columna que tampoco lo es. Entonces no tiene que estar haciendo nada, no es una persona que no fue invitada a la fiesta. Vamos a repasar cada una de las 3 formas normales. La primera forma normal, o si ustedes quieren llamarle, bueno, que se trata de eliminar valores repetidos, pero si ustedes quieren, pues se trata de conseguir una llave primaria. Establece que las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas. Al hacer esto, pues entonces ya estaremos en condiciones de armar una llave primaria. De lo contrario, van a encontrar que para armar una llave primaria tendríamos que juntar
demasiados atributos. Entonces se trata de armar una llave primaria con de preferencia un atributo único. ¿Cómo? Separando los grupos repetidos. Cuando uno pone la base de datos en la primera forma normal, se resuelve el problema de los encabezados de columna múltiples. Bueno, por ahí hay que leer un poquito la teoría. Ojo, este tema pues es un poquito más amplio de lo que estamos viendo. De alguna manera resumimos el tema de una forma que sea lo más comprensible posible, porque pues tenemos ya el semestre encima. Y va a ser suficiente con que entiendan esos conceptos que estamos poniendo en nuestras diapositivas. Va a ser suficiente. Porque además, como me decía alguna vez un alumno, es algo que cuento siempre, ¿verdad? En alguna ocasión al ver ese tema, un alumno me decía, pues eso yo ya desde hace años lo venía aplicando sin saber estos conceptos, de manera, como él decía, por puro feeling. Y es que ciertamente estas reglas son empíricas, o sea, no hay un algoritmo, aunque se puede crear algoritmos que me permitan aplicar estas formas normales o estas reglas. Y él decía, por favor, puro feeling. Bueno, él en realidad le llamaba feeling al hecho de que en su cabeza ya tenía bien establecida la idea de que hay que evitar valores nulos y valores repetidos. Pura lógica, simple lógica nada más. Y bueno, digo que es un método empírico. Este es un método empírico porque, pues obviamente, imagínense, si yo al ejemplo que les pongo, le pongo a las columnas los nombres de A, B, C, D, E, F, pues ya me cuesta un poquito más trabajo tratar de aplicarlo, ¿no? Empezamos con esa tabla para aplicar la primera forma normal. Al examinar los registros podemos darnos cuenta que contienen un grupo repetido para num ítem, desc ítem, cantidad y precio, es decir, número de producto, descripción del producto, la cantidad y el precio que se están comprando. La primera forma normal prohíbe los grupos repetidos. Como vemos aquí, hay 3 grupos repetidos que los pongo en 3 columnas. Y es evidente porque se trata de 3 órdenes o pedidos distintos, ¿no? Bueno, me faltaba indicar, me regreso un poquito aquí a los conceptos de la normalización, me faltaba indicar desde el principio que la normalización no sería necesaria si aplicamos las ideas que hemos visto durante el semestre. Es decir, si yo modelo mi mundo, mi universo, por el modelo entidad de relación, es decir, hago un diagrama entidad de relación bien hecho. Después ese diagrama entidad-relación lo paso a tablas con las reglas que ya hemos visto. Si este proceso lo hacemos bien, ya no tendríamos necesidad de aplicar la normalización, ¿verdad? Pero bueno, es un proceso que sirve pues para verificar que todo estuvo bien hecho. Y además, ¿en qué otros casos se aplica? Se aplica cuando, por ejemplo, nos piden hacer una base de datos y nos dan una tabla con un montón de valores llenos. Es decir, todo se encuentra en una sola tabla y entonces ya tendríamos que separar esa tabla en múltiples tablas basándonos en estas formas normales. Bueno, nos regresamos de nuevo a la diapositiva que estábamos viendo. Como ven ahí hay un grupo, hay grupos repetidos, ¿verdad? Entonces, para aplicar la primera forma normal nos dice que hay que separar esta sección de grupos repetidos en otra tabla diferente, ¿no? Como todo lo que hay en esta tabla está de alguna manera relacionado entre sí, yo no puedo separar los valores en 2 tablas sin seguir manteniendo la relación que tenían. No lo puedo separar sin mantener la relación que tenía. Por lo tanto, hay que agregar en una de ellas una llave foránea que haga referencia a la otra tabla. Entonces, aunque yo separe esa tabla en 2, tendrá que haber en alguna de ellas una llave foránea
que haga referencia a la otra, para seguir manteniendo esa relación que todos tenían en la tabla original. Bueno, ya una vez que la separamos, está en dos tablas, precisamente ahí como está sombreado. Tendría dos tablas a las que les voy a llamar, o le puedo llamar como sea, les voy a llamar órdenes o pedidos y artículos órdenes o artículos pedidos. Está, ¿no? En una de ellas agregaré una llave foránea. En este caso, como ustedes están viendo, estoy agregando la llave foránea en la segunda tabla, la que se forma con la sección derecha, y esa tabla va a hacer referencia a la tabla órdenes, es decir, en la tabla artículos órdenes estoy yo poniendo la columna id orden, que sería una llave foránea que apunta a id orden de la tabla órdenes. Por lo tanto, se sigue manteniendo esa relación. Notemos cómo esto simplifica y atomiza un poquito los datos, porque en la tabla órdenes no tengo ya 6 filas como en la tabla artículos órdenes, sino solamente 3. Pues los grupos repetidos se contrajeron a solamente 3, ¿no? Nos hemos contraído. Ya tenemos ahí aplicada la primera forma normal. Eliminamos los grupos repetidos y eso nos permite además, como vemos en la tabla órdenes, tener una llave primaria con un solo atributo id orden. Esto con referencia a lo que preguntaba uno de ustedes, que había visto que la primera forma normal consistía en definir una llave primaria. Pues de eso se trata, precisamente podemos ahora sí definir una llave primaria en la tabla órdenes. ¿De qué manera? Eliminando grupos repetidos. En la segunda tabla, pues como toda tabla tiene que tener una llave primaria, en la segunda tabla la llave primaria estará formada por dos atributos. La llave foránea que apunta a la tabla órdenes, aquí está, a la tabla órdenes, y un atributo, llamémoslo atributo parcial, y la combinación de ambos atributos sería la llave primaria. Ahí tenemos ya aplicada la primera forma normal. Aquí lo tenemos, la tabla original, ya una vez dividida en dos tablas, cada tabla con sus respectivas llaves primarias. La segunda forma normal dice o establece que todas las dependencias parciales se deben eliminar y separar dentro de sus propias tablas, es decir, no puede haber una columna que dependa parcialmente de la llave primaria. Una dependencia parcial es un término que describe aquellos datos que no dependen totalmente de la llave primaria de la tabla para identificarse. Una vez alcanzado el nivel de la segunda forma normal, se controlan la mayoría de los problemas de lógica. Y bueno, aquí ya decimos que las dependencias parciales se deben eliminar y separar dentro de sus propias tablas. A veces la lógica no hay que aprender. Quiero decir, no hay que aprender de memoria esos conceptos, sino entenderlos, ¿no? Porque de repente en el examen todo mundo aprende de memoria sin comprender. Y entonces espera que en el examen les pregunte yo cuál es la forma normal donde se eliminan las dependencias parciales. Y entonces cuando cambio la jugada y lo pregunto de forma inversa, por ejemplo, ¿cuál es la forma normal que se basa en la dependencia total de los atributos? Ahí ya no saben qué hacer. Pero es lo mismo. Esta es la forma normal que se basa en la dependencia total de los atributos. Es decir, que no haya dependencias parciales. Es lo mismo en realidad, ¿no? Bueno, dice que hay que determinar cuáles son las columnas que no dependen de la llave primaria de manera total, ¿no? Por ejemplo, la tabla órdenes que se generó ya está en la segunda forma normal, porque esto es muy sencillo. Si la llave primaria solo se compone de un atributo, pues no hay que buscarle, ya está en la segunda forma normal. Ni modo que digan que uno de los atributos, de los demás atributos, dependan solamente un poquito de la llave primaria. Pues no puede ser, depende en todo o en nada, pero no en forma parcial. Puede ser que haya un atributo que no dependa de la llave primaria,
pero no hay atributos que dependan solamente en parte. Por lo tanto, si hay un solo atributo formando la llave primaria, pues podemos ya inferir que ya se encuentra la segunda forma normal y no hay que hacer nada. Sin embargo, en la tabla artículos órdenes, esta no se encuentra en la... tiene dos atributos, id orden y num ítem. Aquí no tengo la tabla órdenes, vamos a buscarla. Aquí está. Bueno, decíamos que la tabla órdenes ya se encontraba en la segunda forma normal, ¿no? Pero fíjense cómo la tabla artículos órdenes, la que está abajo, tiene dos atributos que forman la llave primaria. Y preguntémonos por el resto de los atributos. Primero, ¿la descripción del producto depende de ambos atributos que forman la llave primaria? ¿La descripción del producto? Pues obviamente no, la descripción del producto solamente depende del número del producto, no depende de qué pedido hiciste o qué orden hiciste, no. Entonces, de esto se trata, es una dependencia parcial. El atributo desc_item o descripción del producto, descripción del ítem, no depende totalmente de la llave primaria, solamente depende de uno de los dos atributos que forman la llave primaria, es decir, de num ítem. Entonces, tendríamos que sacar una una tabla extra de este artículos órdenes, tendremos que sacar una tabla extra, como se podrán imaginar. La cantidad, ahora vamos con el atributo cantidad. El atributo cantidad sí depende de ambos, porque no solamente pongo la cantidad de productos que estoy solicitando, sino también tiene que ver con el pedido que se está haciendo, porque en un pedido se pueden pedir 3 raquetas, en otro pedido 5 raquetas, etcétera, ¿no? Entonces, cantidad sí depende de ambos. El precio no, porque el precio tiene que ver con el catálogo. El precio dependerá solamente del número del producto. Tendríamos que sacar entonces en una tabla extra el número del producto, la descripción del mismo y el precio del producto. Entonces tendríamos dos tablas. Una tabla con estos tres atributos y una tabla con id orden y cantidad. En la tabla id orden tendríamos que poner una llave foránea que haga a la tabla que se está generando. Entonces lo tendríamos de esta manera. La tabla artículos órdenes, que es la que se muestra en la izquierda, más bien aquí ya están separadas, miren. Las separamos en dos tablas, artículos órdenes y en la tabla artículos. La tabla artículos queda claro que ya está atomizada, ya está completamente atomizada. Vean, tiene 3 columnas: número del producto, descripción del producto y el precio del producto, y la llave primaria sería el número del producto. Ahí no tenemos ningún problema. En la otra, sin embargo, donde está artículos órdenes, tenemos el ID del pedido o el ID de la orden y el número y la cantidad, y hemos agregado una columna que será una llave foránea que haga referencia a artículos. Recuerden, al separar una tabla en dos, en una de ellas tenemos que agregar una llave foránea que haga referencia a la otra, para que se siga manteniendo ese vínculo entre los datos. Eso que nosotros poníamos con un rombo en el modelo entidad-relación, aquí lo ponemos en una columna añadida, que sería una llave foránea. Y bueno, ya tendríamos en la segunda forma normal dividida la tabla artículos órdenes en dos: artículos órdenes y artículos. Esta es la segunda forma normal. Ahora vamos con la tercera forma normal. Dice que una tabla está normalizada en esta forma si todas las columnas que no son llaves son funcionalmente dependientes por completo de la llave primaria y no hay dependencias transitivas. Esto último es lo importante, que no haya dependencias transitivas. Una dependencia transitiva es aquella en la cual existen columnas que no forman parte de la llave, que dependen de otras columnas que tampoco forman parte de la llave. Se previenen errores de lógica también cuando aplicamos la tercera forma normal. Y bueno, de las tablas que se han formado, vemos que tanto en artículos órdenes como en artículos no hay una dependencia transitiva. Por ejemplo, en artículos órdenes hay un solo atributo que no forma la llave primaria, que es cantidad, y vemos que depende totalmente
de estos dos atributos o columnas. En la tabla artículos vemos que ahí la descripción del producto depende totalmente de este y precio depende de este. Sin embargo, hay una tabla que se había creado antes, órdenes, donde no la hemos revisado, donde vamos a encontrar que sí hay dependencias transitivas. Chequen en la tabla órdenes o pedidos. La fecha sí depende de la llave primaria totalmente. El ID de cliente sí depende de la llave primaria porque se trata del cliente que efectuó el pedido. Sin embargo, el nombre del cliente no depende de la llave primaria para nada. Esta es una dependencia transitiva porque el nombre del cliente depende solamente del ID del cliente. Es decir, esta es una columna que depende de otra columna que no forma parte de la llave primaria. Aquí está mal, entonces tendríamos que sacarlo en otra tabla. Lo mismo pasa con estado. Estado no depende de ID de orden. El estado depende del cliente, es decir, es donde el cliente se encuentra ubicado. Como ven ahí, tendremos que dividir esta tabla en dos. Esta parte que está aquí, el número del pedido y la fecha en que se hizo, y cliente, nombre del cliente y estado. Al separar las tablas, como lo tenemos aquí abajo, en una de ellas tendremos que agregar una llave foránea que haga referencia a la otra para seguir manteniendo la relación que tenían originalmente. Pues por lógica, como ustedes ven en la tabla órdenes, que es esta, que teníamos, que se formó con estas dos columnas, agregamos una columna ID de cliente, que será una llave foránea que va a hacer referencia a la llave primaria de la tabla clientes. Y con esto ya hemos eliminado toda dependencia transitiva. Ya no hay columnas que dependan de una columna que no forma parte de la llave primaria. Y tendríamos ya dividido como resultado estas cuatro tablas. Ya no hay dependencias, ya no hay grupos repetidos, por lo tanto la llave primaria no se repite ni puede ser nula en cada una de las tablas. Ya no hay dependencias parciales, todos los atributos que no son parte de la llave primaria dependen totalmente de la llave primaria. Por ejemplo, aquí cantidad depende de estos dos, descripción de producto y precio dependen de esta, igual los demás, ¿no? Y tampoco hay dependencias transitivas, es decir, todos los atributos, por ejemplo, en clientes, que son llave primaria, dependen de la llave primaria. Estado no depende de este, depende de la llave primaria. Entonces, ya como ven, primero hay que cumplir con la primera forma normal, después con la segunda forma normal y después con la tercera forma normal. Y con esto tendríamos ya normalizada la tabla original.